Este es el rostro del ébola en África Occidental, una enfermedad grave con una alta tasa de letalidad que ha ido cobrando la vida de miles de personas, infectando a otras tantas y dejado a cientos de niñas y niños huérfanos. Según la Organización Mundial de la Salud, a finales de octubre de 2014 se registraron casi 5.000 muertes y 15.000 infecciones. Los 3 países que han sufrido el mayor número de víctimas son Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona. Sin embargo, son 6 los países de África Occidental afectados por este brote. A los ya mencionados se suman Nigeria, Senegal y la República Democrática de Congo. Científicos entienden que el primer caso de esta oleada de brotes tuvo su origen el 6 de diciembre de 2013 en Meliandou, al sur de Guinea, un poblado donde la mayoría de los 500 habitantes viven del cultivo del arroz, la mandioca y el maíz, lejos de las comodidades de las grandes ciudades. Fue allí donde un niño de 2 años llamado Emil falleció sin que nadie pudiera hacer nada para ayudarlo. Una semana después murió su hermana de 3 años, luego su abuela, su tía, y a finales de enero falleció la madre de quien estaba embarazada de 4 meses. De esta familia solo sobrevive el padre de Emil, un hombre de 31 años que ha quedado solo con el recuerdo de sus fotografías. Antes de morir siempre estaban jugando con una pelota. A mi hijo Emil le gustaba escuchar la radio y a mi hija Filomén le gustaba llevar los bebés alrededor de su espalda. También les gustaba encontrar comida para comer, entonces todos los niños tenían que comer. Todos habían sufrido fiebre alta, vómitos y diarrea, pero jamás sospecharon que se tratara de ébola. Por consiguiente, no se tomaron medidas para evitar su rápida propagación. Así pues, se extendió el virus desde esta familia a varias de las personas que cuidaron de ellos, incluyendo una matrona y los trabajadores de la salud que les atendieron, quienes a su vez contagiaron a otros. La cadena de contagios no se detuvo ahí, puesto que la enfermedad continúa avanzando a través de los ritos funerales, los cuales en la zona conllevan besar al difunto, asearlo y hasta beber el agua con el que se lava el cuerpo. Se dice que en Guinea, 2/3 partes de los pacientes que se han contagiado es debido a al tipo de cuestión funeral, porque el cadáver transmite el virus, y ellos tienen pues unas costumbres, al familiar que fallece, tienen una serie de costumbres, no sé, bañarlo, tocarlo, besarlo, etc. Y gran parte de eso, de ese brote, se debe en parte a este tipo de actividad. También recuérdense que al ocurrir este brote, en muchos de estos países su infraestructura de servicio de salud es bien básica, por ser generoso, ¿verdad? Es bien básica y al esto ser por secreciones, pues los mismos familiares se lo van pegando uno a otro y cuando vienen a ver, se ha expandido rápidamente. Debido a la serie de muertes repentinas y el desconocimiento, muchos huyeron a otros pueblos, portando consigo la enfermedad. Más personas continuaron contagiándose y muriendo, pero no fue hasta el 10 de marzo que las autoridades locales alertaron al Ministerio de Salud sobre la rara enfermedad con una alta tasa de mortalidad. Una vez alertados, un equipo de científicos comenzó a hacer las pruebas en el Instituto de Pasteur, en donde se determinó que se trataba de la cepa Zaire del virus del ébola, el cual tiene una tasa de mortalidad de entre el 60 y el 90% de los casos. Conocidos los resultados, el 21 de marzo, el gobierno de Guinea confirmó que lo que hasta ese momento había provocado el fallecimiento de 59 personas era la mortal enfermedad. Fue así como comenzó la cadena de eventos que dio paso a una de las peores epidemias de la historia reciente. El 28 de marzo se reportan los primeros 2 casos de ébola en Liberia. Los pacientes habían estado en Guinea. El 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud advierte que los casos de contagio aumentaron un 60% en una semana. 25 de mayo. El brote llega hasta Sierra Leona, en donde 4 meses después se decidió cerrar sus fronteras con Guinea y Liberia como medida para poner alto a la propagación del virus. El 20 de junio, la Organización Mundial de la Salud informa que han fallecido 337 personas a causa del ébola. La epidemia se convierte en la más letal de la historia conocida.
El 2 de agosto, el Dr. Ken Bradley se convierte en el primer paciente infectado por el virus que es tratado en el hemisferio occidental. Llega a Estados Unidos, en donde comienza a recibir tratamiento luego de haberse contagiado en Liberia mientras trabajaba ayudando a pacientes con ébola. 7 de agosto, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC, encargado de monitorizar y controlar la epidemia, habla de un brote sin precedentes debido al gran número de contagios y la forma tan rápida como se ha propagado por países vecinos, por lo que recomienda no hacer viajes no esenciales a Liberia, Nueva Guinea o Sierra Leona. Además, activó el máximo nivel de alerta sanitaria reservado por actuaciones a gran escala, con una gran movilización de personal y de recursos. El CDC tiene preparados 20 centros de cuarentena y 200 personas trabajando en el brote en Estados Unidos. Hay mucho miedo al ébola. Y como director de los CDC, una de las cosas que temo del ébola es que se extienda aún más en África. Si esto llegara a pasar, sería una amenaza por mucho tiempo a nuestro sistema y a la atención que prestamos. Nuestra principal prioridad es trabajar las 24 horas del día para proteger a los estadounidenses. Esa es nuestra misión. Este mismo día, el primer español infectado con ébola, el sacerdote de 75 años Miguel Pajares, fue trasladado de Liberia a España. Junto a él va una monja que finalmente no dio positivo a la prueba del ébola. El hospital Carlos III recibe a ambos pacientes. Una semana más tarde, falleció el sacerdote. El 8 de agosto, la cifra de víctimas alcanza casi los 1.000 perjudicados, por lo que la Organización Mundial de la Salud decide declarar el brote de ébola como una emergencia de salud pública internacional y recomendó medidas excepcionales para detener su transmisión. 26 de agosto. El Ministerio de Salud Pública de la República Democrática del Congo informó a la Organización Mundial de la Salud de un brote de ébola, que más tarde se confirmaría que se trataba de una cepa de virus diferente a la que afecta a otros países africanos. 5 de septiembre. El ébola ya ha cobrado la vida de 2.100 personas y ha infectado a otras 4.000. El 16 de septiembre, Barack Obama anuncia que Estados Unidos enviará 3.000 soldados para combatir el brote. 20 de septiembre. Otro misionero español que estaba voluntario en Sierra Leona se contagia con el virus. Manuel García Viejo fue trasladado a España, pero días después falleció. 26 de septiembre. Aumenta a 3.091 la cifra de muertes a causa del ébola, mientras se confirman 6.574 casos. Nigeria y Senegal no registran nuevos casos. El 29 de septiembre, Estados Unidos anuncia el primer caso de ébola detectado en su territorio. Se trata del ciudadano liberiano Thomas Duncan, quien había viajado de Liberia a Texas el 19 de septiembre. Este aseguró no haber tenido contacto con ninguna persona infectada. Sin embargo, trascendió que este había ayudado a una vecina enferma de ébola. Días después, sus síntomas comenzaron a aflorar. Entonces fue aislado y diagnosticado con ébola. 10 días después de su hospitalización, el 8 de octubre, falleció. A raíz de este caso, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció una serie de medidas para evitar en lo posible la entrada de personas contagiadas por el virus. La primera de ellas fue limitar a 5 aeropuertos el arribo de aviones provenientes de Liberia, Sierra Leona y Guinea. Estos son el Kennedy en Nueva York, el Dulles en Washington, Newark en New Jersey, O'Hare en Chicago y el de Hartford-Jackson en Atlanta. Alrededor del 94% de los viajeros procedentes de estos países ingresan al país por esos 5 aeropuertos. Actualmente no hay vuelos directos entre esos 3 países y Estados Unidos. Una vez estos pasajeros llegan a alguno de estos aeropuertos, personal del Departamento de Seguridad y Protección de Fronteras tomará su temperatura con sensores infrarrojos para detectar fiebre. Como parte de las medidas, se le pregunta si estuvo en contacto con algún paciente de ébola. Si alguna de estas personas muestra síntomas de fiebre o revela que posiblemente estuvo expuesto al ébola, entonces será evaluado por un oficial de una de las estaciones de cuarentena de los CDC, los cuales cuentan con un área destinada para estos fines en el aeropuerto. 6 de octubre. Teresa Romero, una auxiliar sanitaria del Hospital Carlos III en Madrid,
se convirtió en la primera contagiada por ébola fuera de África. La auxiliar se contagió luego de atender al médico Manuel García Viejo, contagiado en Sierra Leona, y quien falleció 3 días después de su ingreso en la institución hospitalaria. 12 de octubre. Mientras en los aeropuertos de Estados Unidos daban inicio a las medidas para evitar la entrada del ébola, se producía el primer caso de contagio dentro del país. Se trató de la enfermera Nina Fan, quien atendió al liberáneo Thomas Eric Duncan en el Hospital Presbiteriano de Dallas, Texas, fallecido días antes a causa del mortífero virus. Días después, el 14 de octubre, se dio a conocer que la enfermera Amber Vinson se convirtió en el tercer caso de ébola ocurrido en Estados Unidos y el segundo en contagiarse en el mismo país, luego de haber atendido al liberiano Thomas Duncan. Ambas enfermeras lograron recuperarse. Este mismo día, la Organización Mundial de la Salud anunció que la tasa de mortalidad de la epidemia alcanzó un 70% en los países más perjudicados, mientras el número de fallecidos llegó a 4.445. Transcurridos 42 días sin que aparecieran nuevos contagios, Senegal y Nigeria fueron declarados libres de ébola el 17 y 20 de octubre respectivamente, pero aún continúan en ascenso los casos de ébola reportados en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud son que en diciembre se podría llegar a 10.000 contagios por semana, para luego comenzar un descenso gradual. Eso es, si no se hace lo que hay que hacer en estos momentos para controlar el brote, se han trabajado unos modelos que estiman que para principios de diciembre, en vez de estar mirando a 1.000 casos por semana, pudiésemos estar mirando a 10.000 casos por semana en esa región, ¿okay? En esos 3 países. Eso es si no se atiende la identificación y disposición adecuada de los fallecidos, la identificación y tratamiento de los enfermos, y todo esto hacerlo en un periodo de tiempo de 60 días. Esta es la iniciativa que la Organización Mundial de la Salud está llamando 70-70-60. 70% de los cadáveres de los fallecidos enterrados adecuadamente, 70% de los enfermos identificados y atendidos adecuadamente en un periodo de 60 días. Pero, ¿qué es el ébola? ¿Y qué hace tan contagioso y mortífero este virus? El doctor Guillermo Vázquez, infectólogo catedrático en medicina y microbiología y director del Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, explica. El ébola es una infección causada por un virus, el cual se llama virus del ébola. Hay 5 diferentes tipos de virus del ébola. 4 de esos 5 pueden causar infección en el humano. Y en la naturaleza, el ébola en realidad es una infección de los animales, en donde el hombre entra casualmente al ciclo de infección. Pero es una infección que en realidad en los primates y en algunos tipos de cervatillos, etc. Y se entiende que el vector es un murciélago frutero africano, que hay 3 diferentes especies de estos murciélagos, que aunque no le da la enfermedad, son las que la hacen que persista, ¿verdad? En el ecosistema. Estos animales, estos murciélagos, pueden entonces infectar a primates y otros mamíferos, y entonces el hombre entra en el ciclo cuando se contamina, ya sea por alimentos mal manejados, sangre, secreciones de estos animales, y entonces se puede contaminar, y entonces comienza el ciclo en el humano, en donde el humano, por sus secreciones, sangre, saliva, sudor, etcétera, pues entonces puede pasar eso a otro humano. El actual brote de ébola en África Occidental no es el primero, de hecho es el 26º en el mundo. Fue descrito por primera vez en el año 1976, cuando se presentaron varios casos de los que se consideró una fiebre hemorrágica en Zaire y Sudán. Su nombre se debe al río Ébola, geográficamente ubicado en Zaire, ahora República Democrática del Congo. Recientemente salió a la luz pública la difusión de imágenes captadas en 1976, cuando un grupo de investigadores capitaneado por el doctor belga Peter Piot viajó a la aldea de Yambuku, en la República de Zaire.
El objetivo era estudiar lo que aparentaba ser un brote del virus de Marburgo, una infección que también causa hemorragia y que había sido descubierta años antes. Pero lo que el grupo descubrió fue el virus conocido hoy como ébola. Según varias investigaciones, el primer enfermo fue un maestro de 44 años de edad que quizás se infectó luego de sacrificar un animal comprado en un mercado local. Es importante recordar que las personas primero, por lo menos en África, se contagian inicialmente, el evento inicial usualmente es un animal infectado que ellos comen o preparan, lo que se llama bushmeat, carne de la selva, que está infectado, y por el manejo de la sangre, las secreciones y la limpieza del animal para comérselo, pues puede entrar en el ciclo y entonces adquirir la enfermedad, la infección. Una vez el virus entra en contacto directo con el flujo sanguíneo de una persona, este utiliza las células para multiplicarse, evade el sistema inmunológico, evitando que se pueda detener una respuesta apropiada contra una infección viral. Se usa los glóbulos blancos en cierto modo como si fuera un carrito y se distribuye en el cuerpo, en el vaso, en el hígado, en los nódulos linfáticos, etcétera, etcétera. Pero dos órganos que son muy importantes que el virus ataca, uno son los vasos sanguíneos, especialmente los vasos sanguíneos pequeñitos, ¿verdad?, que están recubiertos de una célula que se llama el endotelio. Y entonces ese virus hace que esas células no trabajen apropiadamente y el cemento que pega una versus la otra se abre y entonces permite que sangre y líquidos del cuerpo salgan al exterior del vaso. Por eso es que estos pacientes pues sangran, desarrollan hipovolemia, porque entonces la cantidad de líquido que usted tiene dentro de sus vasos, ¿verdad?, sale hacia afuera, hacia los tejidos, y efectivamente entonces tiene una menor cantidad de sangre y líquidos en su circulación. En adición a eso, ataca fuertemente al hígado, a las células del hígado, las destruye, y el hígado es un órgano muy importante en la producción de muchos de los factores de coagulación. Así que por un lado, te está sangrando, y por otro lado no está produciendo suficientes factores de coagulación, y por eso es que estos pacientes pues tienen estos eventos de sangramiento y de pérdida de líquido masivo. Los síntomas iniciales de una persona infectada por el virus del ébola son fiebre, debilidad, dolores musculares, de cabeza y de garganta. Luego comienzan los episodios de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, erupciones en el cuerpo y en algunos casos hemorragias internas y externas. Estos síntomas comienzan a manifestarse entre 2 y 21 días a partir del momento en que se produjo el contagio. El paciente infectado puede contagiar a otra persona tan pronto comienza a mostrar síntomas. Durante el periodo de incubación no es contagioso, debido a que muchos de los síntomas son parecidos a los de otras enfermedades. El contagio solamente puede confirmarse mediante pruebas de laboratorio, las cuales, de ser positivas, mostrarán una disminución del número de leucocitos y plaquetas. Además, reflejarán un aumento en las enzimas hepáticas. En cuanto al tratamiento, las opciones son prácticamente nulas, puesto que no existe aún un medicamento que provea la cura definitiva para este virus. Por lo tanto, la clave para su curación es ganar tiempo. Las personas gravemente enfermas de ébola necesitan cuidados intensivos que incluyen rehidratación por vía oral o intravenosa para compensar la pérdida de líquidos por vómitos y diarrea. Además, reciben medicamentos para bajar la fiebre, antibióticos para evitar infecciones y analgésicos para los fuertes dolores de espalda. En medio de la emergencia, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado el uso de medicamentos que aún están en su etapa experimental para tratar a pacientes infectados por el virus del ébola. Uno de ellos es el ZIMAP, fabricado por una farmacéutica estadounidense y administrado con éxito a 2 misioneros de Estados Unidos y a las 2 enfermeras que resultaron contagiadas tras atender a Thomas Duncan en Texas. Está el famoso ZIMAP, que es una combinación de varios anticuerpos, como si fuera una vacuna con anticuerpos monoclonales, o sea que van específicamente dirigidos a ciertas proteínas del virus y de este modo evitar su replicación. Y que ha salido a ver en la prensa, tampoco eso ha sido aprobado. Es muy interesante cómo hacen ese medicamento con ingeniería genética. Cogen un virus, le ponen los genes que van a fabricar los anticuerpos y ese virus se le inyecta a la planta del tabaco.
Y en el tabaco, entonces, la planta comienza a producir porque ese virus se inserta en el material genético del tabaco y comienza entonces a producir los anticuerpos. Actualmente varias compañías farmacéuticas distribuidas en diferentes países efectúan investigaciones sobre posibles vacunas contra el ébola. De hecho, se espera que en diciembre sea puesta a prueba una de ellas en los países más afectados en África Occidental. La expectativa de la Organización Mundial de Salud es que en enero el producto esté disponible. Debemos tomar en cuenta que en circunstancias regulares se necesita un promedio de 10 años para efectuar los ensayos clínicos apropiados para luego comenzar a producir la vacuna y ponerla disponible en el mercado. Sin embargo, la gravedad de la situación ha llevado a acelerar los procesos. Entre tanto, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, continúa efectuando ajustes en los protocolos a seguir para reducir al mínimo los contagios. Pero, ¿en qué consisten estos cambios? ¿Están aptos todos los hospitales para recibir pacientes de ébola? ¿Está listo el personal médico y de enfermería en Puerto Rico para afrontar un posible contagio en la isla? ¿Cuán posible es que se dé un caso en la isla? La respuesta a estas y otras interrogantes al regreso de la pausa. Los reportes de los primeros casos de ébola en Estados Unidos levantaron la voz de alerta en las autoridades federales y salubristas del país. Las medidas para evitar el surgimiento de un brote fueron fortalecidas. No obstante, el temor entre la población ha ido en aumento. Según una encuesta del Washington Post y ABC News, 2/3 de los estadounidenses dicen sentirse preocupados por el ébola en el país. Y más de 4 de cada 10 afirman estar muy o bastante preocupados ante la posibilidad de que un miembro de su familia pueda contagiarse con el virus. Así lo evidencia lo ocurrido a principios de octubre, cuando varias escuelas en Ohio y Texas cancelaron clases ante la preocupación de que estudiantes y maestros de esos planteles pudieran estar en contacto con la enfermera Amber Wilson, quien llegó a tomar un vuelo previo a ser diagnosticada con la enfermedad. Mientras en el aeropuerto La Guardia en Nueva York, 200 limpiadores de cabina aéreas abandonaron sus tareas debido a que se sintieron vulnerables a la posibilidad de resultar contagiados por el tipo de tarea que efectúan. A esto se sumaron 23 representantes republicanos y 3 demócratas, quienes enviaron una carta al presidente Barack Obama, en la que solicitaron al Departamento de Estado que impusiera una prohibición de viajes y restrinja visas emitidas a ciudadanos de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Pero, ¿cuál es el sentir de los puertorriqueños sobre la posibilidad de que surja un primer caso de infección por ébola en la isla? No me preocupa el ébola, no. ¿Por qué no le preocupa? Porque estamos fuera de la región de África, no hay contacto directo, no hay vuelos directos entre África y Puerto Rico. Bueno, me preocupa, claro. ¿Por qué? Bueno, porque si es algo mortal que puede acabar con una sociedad, pues me preocupa. En estos momentos, en verdad no, porque sé que la enfermedad está en otras partes del mundo, pero una vez que me imagino que llega a América, que es más accesible para Puerto Rico, pues ahí sí, entonces me preocupo más. En estos momentos no, porque creo que porque no ha llegado a Puerto Rico. Creo que sí, ¿cómo no nos va a preocupar? ¿Por qué le preocupa? Porque eso es una enfermedad mortal. La persona que le ha dado el ébola es poco en pocos días han muerto. Y es preocupante. El 2 de octubre atracó en el muelle de Ecoeléctrica en Peñuelas un barco proveniente de Nigeria, uno de los países de África Occidental que han reportado brotes de ébola. La llegada del navío provocó preocupación entre los empleados de la empresa. Sin embargo, tanto la empresa que trajo la embarcación como las autoridades locales aseguraron que se tomaron todas las medidas de seguridad, las cuales incluyen, entre otras, detener el navío a 5 millas náuticas de la costa de Puerto Rico para hacer una inspección de rutina. Además, verificar los 5 puertos anteriores en donde el barco atracó y si se reportó algún incidente. El Coast Guard, como quiera, hizo la gestión, que era llamar al capitán, que tiene que verificar si no hay síntomas en ninguno de los pasajeros, y al no haber, pues no existe ningún problema, pero de todas formas el Coast Guard se comunica con el CDC directamente. Pero en este caso, el Coast Guard incluso salió directo al barco antes de que llegara a tierra y verificó también. O sea que una verificación doble, tanto del capitán del barco como le corresponde su responsabilidad, como el Coast Guard. Y no había ninguna preocupación, así que por lo tanto se informó al CDC.
la información de que estaba todo bien y el barco continuó su camino, hizo lo que le correspondía y salió como era el protocolo. Las embarcaciones de carga no son las únicas que llegan a la isla. Nuestros puertos reciben cada año más de 1 millón de turistas a través de diferentes compañías de crucero. A estas se le exige reportar los casos de pasajeros enfermos. De hecho, cuando se han dado brotes de virus estomacal u otras enfermedades que requieran mayor asistencia médica que la que le puedan brindar en la misma embarcación, cuentan con los servicios de varios hospitales en la isla que ya han sido previamente identificados para atender estos casos. En cuanto a la posibilidad de que llegue a la isla un pasajero enfermo por el virus del ébola a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, se asegura que es mínima. No obstante, las medidas han sido tomadas. La concesión del Muñoz Marín trae consigo una interacción que no muchas personas conocen de la Autoridad de los Puertos con el aeropuerto. Nosotros tenemos una oficina de fiscalización. Nosotros nos comunicamos prácticamente todos los días con ellos. Nosotros miramos todo lo que está pasando en el aeropuerto, participamos de cada una de las cosas que ocurre ahí. La administración de Aerostar ha estado con nosotros en todas las reuniones que se ha organizado, que el gobierno de Puerto Rico ha organizado, ha participado junto a talleres que ha ofrecido el Departamento de la Salud, hemos repasado los protocolos. Es Aerostar también quien nos sirve de enlace con las líneas aéreas. O sea que la comunicación entre el operador y nosotros, la responsabilidad que nosotros tenemos para con el operador también, pues son muchas. Nosotros operamos rescate aéreo en el aeropuerto, es la Autoridad de los Puertos quien lo opera. En el caso del aeropuerto, Puerto Rico no es un destino primario de ninguno de los países de alto riesgo, es un destino secundario. Por lo tanto, se presume que en donde hacen la escala directa se establece el protocolo rígido, pero aún así el aeropuerto, sobre todo la administración privada que está a cargo del mismo, está al tanto en comunicación directa con el CDC y tiene sus protocolos con la rigidez que supone la licencia que se le otorga, que los hace responsables de adherirse a todo el protocolo de salud que se establece en los Estados Unidos. No podemos decir que una persona en tránsito no llegue a la isla. Todos sabemos que sí existen las posibilidades. Sin embargo, como te mencioné, hay algunos factores que se dan que nos hacen menos propensos a poder recibir pasajeros. La realidad es que la conectividad de Puerto Rico a esos 5 aeropuertos es muy buena. Hay una alta población de puertorriqueños en Nueva York, en Chicago y en la Florida. Y hay muchas personas que transitan a través de Atlanta o de Dallas, como sabemos. Así que no es que no existan las posibilidades, es simplemente que podemos asegurar de que esos aeropuertos están tomando unas medidas especiales que nos están protegiendo a nosotros. En caso de que un pasajero muestre síntomas del ébola mientras viaja en un avión, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, ha establecido que es responsabilidad de la línea aérea en donde se da el caso notificar al operador del aeropuerto que transporta a un pasajero con síntomas sospechosos. Inmediatamente se activa el protocolo. El avión es aislado y se atiende al pasajero como si en efecto tuviera la enfermedad. Este fue el caso del avión de la aerolínea Air France, que fue aislado el 16 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid, ante la sospecha de un caso de ébola entre sus 183 pasajeros. En el caso de Puerto Rico, ocurriría algo similar una vez se ha alertado el CDC. Si se recibe la llamada, el CDC se comunica con el Departamento de la Salud. El Departamento de Salud es quien está llamado a manejar al paciente, a la persona infectada. Esa persona se aísla y comienza el proceso de tratarlo. El centro médico está habilitado para atender ese caso de forma adecuada. Tiene el espacio, tiene los aislamientos, tiene su personal adiestrado y equipado para el manejo de ese paciente que esté demostrando esos síntomas y se haya confirmado que tenga ébola. El plan del Departamento de Salud, a cargo de establecer la política pública en Puerto Rico para atender un posible caso de ébola, incluye a 18 agencias gubernamentales, las cuales han recibido orientación sobre el rol que desempeñarán si son activadas. Nosotros nos reunimos, hicimos también una reunión con todas las agencias de gobierno que en algún modo tendrían que participar en un paciente de ébola, hasta desde proveer perímetros de seguridad en la comunidad, como sería la policía,
de proveerle alimento y kit de medición de temperatura, que es lo que uno mide en estos casos, si no lo queremos aislar en un hospital y mantenerlo en la comunidad, hasta proveerle alimentos mediante el pan con dinero y comedores escolares elaborándolo, hasta el Departamento de Justicia. O sea, hay muchas agencias que tienen que envolverse en esto. El sector privado salubrista igualmente ha tomado las medidas necesarias para atender la llegada de un posible caso de ébola a consultorios de médicos y hospitales. De hecho, 42 hospitales forman parte de una coalición que les ha capacitado para atender cualquier caso de enfermedades contagiosas. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque la comunidad institucional conozca todo lo que debe conocer para manejar el caso. Estamos orientándolos para que así lo hagan. Le estamos pidiendo que lo hagan. Le estamos pidiendo que tomen todas las medidas de precaución. Y sé que la gran mayoría, si no todas, están trabajando en eso. Por lo tanto, yo creo que vamos a estar preparados. Al volver, remueva el motor de la cintura, pero no lo apague. Muy bien, tranquilo, no se desesperen, todos respiran bien, todo el mundo está bien. hasta el momento no se han reportado casos de ébola en Puerto Rico. Sin embargo, el Departamento de Salud lleva semanas capacitando a personal médico, de enfermería, paramédicos y técnicos de emergencias médicas, entre otros, para estar debidamente preparados en caso que llegue hasta sus puertas un primer paciente contagiado por el virus de ébola. El centro médico ha sido el hospital seleccionado para atender estos casos. Ya han sido identificadas las áreas en donde serían atendidos los infectados, 4 cuartos de aislamiento en la sala de emergencias y 3 en el centro de trauma. No obstante, no se descarta también utilizar el Hospital Municipal de Bayamón en caso de que se produzca una crisis mayor. Bueno, la forma en que el paciente llegue a nuestro centro pueden ser básicamente 3 escenarios. El escenario de puertos marítimos o aéreos, donde las autoridades identifiquen el posible paciente con riesgo. Otro paciente puede ser del escenario de un hospital de la comunidad, donde identificado y aislado se transporte a través de emergencia médica estatal, que ya tienen unos protocolos establecidos con unos equipos especiales y unas cámaras isochambers que van a aislar al paciente y llegan entonces a nuestras facilidades. Y la tercera posible forma de llegar o escenario sería que el paciente se haya fallado en todos esos filtros y de alguna forma llegó a su casa y posteriormente, dentro de los 21 días posibles, el paciente empieza a tener síntomas y sabiendo que había estado expuesto con alguien que estuvo en África o él mismo estuvo en África, entonces llega caminando a nuestro hospital. En cualquiera de los 3 escenarios tenemos protocolos para manejarlos. Cuando una persona es ingresada al hospital bajo la sospecha que tiene ébola, se toma la precaución de aislarla del resto de los pacientes de la institución hospitalaria, mientras como parte del proceso de diagnóstico se le hacen todas las preguntas de rigor sobre su historial de viaje. ¿Estuvo usted de viaje? ¿Viajó a alguno de estos 3 países? Liberia, Guinea, Conakry y Sierra Leona. Si viajó, fue dentro de estos 21 días. Si fue dentro de estos 21 días, ¿estuvo usted en contacto con alguna persona que haya tenido la enfermedad? Aun cuando no se haya confirmado científicamente que la persona aislada tiene la mortal enfermedad, las medidas de seguridad que debe observar el personal de asistencia médica deben seguirse con rigurosidad para evitar el contagio. Muy bien, tranquilo, no se desesperen, todos respiran bien, todo el mundo está bien, están cómodos. Enfoque Noticias 24/7 tuvo la oportunidad de presenciar uno de estos talleres ofrecidos en el Hospital Universitario del Centro Médico de Río Piedras, en donde se educó a todos los asistentes sobre el procedimiento a seguir paso a paso al momento de ponerse y quitarse el traje de protección sin sufrir riesgos de contagio. Lo primero es que me sentí muy seguro porque me estoy protegiendo.
No es lo mismo que estuviese con tu vestimenta regular, porque es un poquito más incómodo. Te sientes en algún momento un poquito ansioso. A veces te da con deseo de rascarte porque hay algunas áreas que te da picor, pero yo entiendo de que eso es parte de la concentración y de la orientación de que uno no debe de hacer eso, porque de hacerlo es el momento que nos vamos a contaminar. Una vez el personal de asistencia médica es adiestrado, necesita mantenerse al tanto de los cambios en los protocolos y recomendaciones hechas por el CDC, puesto que a medida que se dan nuevos casos y situaciones particulares, se revisan y actualizan las medidas para garantizar la seguridad de quienes atienden a los pacientes enfermos de ébola. A veces, los ajustes pueden ser tan rápidos como en una semana. Este fue el caso del tipo de vestimenta que se recomendaba como protección para evitar un posible contagio. Nótese que en el traje anterior quedaba expuesta parte de la piel en el rostro, lo que podría convertirse en un potencial foco de contagio para quien llevase puesto el traje en caso de una salpicadura o si se tocara el rostro con las manos aún sin desinfectar. Los cambios han sido que ahora se recomienda utilizar una escafandra, que es el hood que nos cubre la cara hasta el torso, y un sistema de respiración individual, que es básicamente un motor que empuja el aire a través de unos filtros de partículas. Ese es el primer cambio. Los demás cambios van principalmente dirigidos a cuando la persona se desviste. Y es que entre cada paso, el proveedor de salud que estaba con el equipo de protección se va a desinfectar las manos con un paño impregnado en un desinfectante que ya hemos verificado que mata no solamente bacterias, sino también virus, específicamente el de ébola, también bacilos como el de tuberculosis. Es un desinfectante bastante fuerte. Lo primero que se coloca es la parte del mameluco que va en el área de las piernas. Luego se coloca un primer par de guantes, tras lo cual se procede con la ayuda de unos asistentes a colocarse el resto del traje. Para vestir al compañero, los que lo asisten no tienen que haberse vestido, pero para vestirlo sí. Comienzan luego a colocarle la escafandra o capucha. Primero la correa alrededor de la cintura, de la cual irá colgado el motor que tiene 3 filtros de partículas. Este se enciende antes de colocar la escafandra en la cabeza. El equipo tiene 2 cubiertas o faldas. La interna se coloca dentro del mameluco de manera que haya una doble protección para el empleado que esté dentro de ella. ¿Es frío adentro? ¿Fresco? Aire. ¿Normal? Normal. Muy bien. Eso es lo básico. Hay un flujo de aire y como ven, esto se infló. Esto quiere decir que está funcionando bien. Que tiene un flujo apropiado de aire. Una vez concluido el proceso de vestirse con el traje de protección, el personal de asistencia médica puede proceder a visitar al paciente contagiado por el ébola. Tan pronto termina de brindar sus cuidados, esta persona debe desinfectar sus manos para luego acudir a un área designada para quitarse el traje. Lo vamos a empezar a remover enrollándolo hacia adentro. Los compañeros intentan siempre tocar el área limpia, intacta. Los hombros hacia atrás. Se verifica que los guantes estén intactos para luego comenzar a retirar el motor, tras lo cual se continúa removiendo la parte de abajo del traje de adentro hacia afuera. La persona que le desviste solo toca la parte interior del traje. Otro paso nuevo al desvestirse es que hay que desinfectarse también los guantes internos. Desinfectados. Se procede a retirar los cubrebotas, tomando todas las precauciones para evitar el contagio con los fluidos corporales del paciente infectado con ébola. Finalmente se remueven los guantes internos. Ya culminado el proceso de quitarse el traje protector, la persona debe lavarse las manos con desinfectante, agua y jabón, para luego quitarse su ropa y tomar una ducha. Ciertamente al pueblo de Puerto Rico siéntanse confiados y seguros que tanto la secretaria de Salud, la doctora Ana Ríos Almendares, como su equipo de trabajo en el Departamento de Salud
y el Centro Médico de Puerto Rico, ASEM y el Hospital Universitario están siguiendo todos los protocolos y las recomendaciones del CDC de Atlanta para prepararnos. Y como decimos en las reuniones, nos estamos preparando para lo peor, esperando en Dios que no se presente nunca un caso con nosotros. Pero definitivamente estamos preparados. El personal hospitalario, tanto público como privado, no es el único llamado a atender un posible primer caso de contagio por ébola en la isla. Muy cerca y quizás los primeros en asistir a este paciente están los miembros del equipo del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico. A regreso nos muestran cómo se han preparado y todo el equipo con el que cuentan para asistir a este paciente. El Departamento de Salud ha reiterado que está preparado ante la eventualidad de que se registre un caso de ébola en Puerto Rico. Sin embargo, la percepción generalizada del público, incluso entre aquellos que dicen conocer lo que es el ébola y cómo se contagia, es que las autoridades sanitarias en la isla no están listas para atender y manejar un caso del virus, si es que llega a nuestro suelo. Estamos preparados y se están siguiendo los protocolos para poder lidiar con estas situaciones, o sea que esperamos confiar en ¿verdad? En estas palabras que nos han dicho estos funcionarios y que así sea, que los podamos controlar y que si aparece un caso de llegar uno, pues estemos preparados para atenderlo de una manera prudente y que no ponga en riesgo la vida de los demás. Según yo he visto en los periódicos, ya hay un grupo de profesionales, creo que en el hospital de Río Piedras, que ya han hecho diferentes simulacros y ellos dicen estar preparados, así que yo pienso que sí se están tomando las medidas necesarias. Yo creo que no. Para mi entender, lo poco que yo sé, yo creo que no. ¿Y por qué cree que no? Bueno, porque es como una enfermedad que estamos empezando a conocer ahora, aunque según tengo entendido eso hace años que está. Y hace poco yo escuché, a través de Facebook leí que ya había una vacuna, pero parece que el gobierno no tiene mucho interés en darla al público, ¿verdad? Al pueblo. Dice que se están preparando, pero no estamos bien preparados todavía. ¿Qué lo cree? Bueno, que eso es un caso bien fuerte, el ébola. Yo creo que no. ¿Por qué no cree que está preparado? Bueno, porque aquí siempre estamos atrás. Nosotros estamos preparados para recibir un caso, manejarlo y tratarlo, inclusive hasta cuando esta persona fallezca, que cómo disponer su cadáver, eso me lo da la autoridad en ley que tiene la ley de salud, de decretar, ¿verdad?, cuál va a ser la disposición y cómo se va a disponer. Sí estamos preparados. Lo que pasa es que la gente debe de entender que esto no es como una varita mágica, que yo hago así y todo el mundo queda entrenado. Nosotros estamos entrenando grupos focales y estos a su vez van entrenando a otros grupos y estos a su vez van entrenando a otros grupos y así sucesivamente para poder entrenar a la mayor parte de la gente, a la mayor parte posible de la gente. Como parte de los preparativos, no solo el personal médico y de enfermería ha recibido adiestramientos, también ha sido capacitado el Cuerpo de Emergencias Médico Estatal, siendo estos quienes muchas veces se convierten en los primeros en tener contacto directo con los pacientes para brindarles los primeros auxilios y luego transportarlos hasta la institución hospitalaria. Es por ello que no solo han tomado adiestramiento los paramédicos y técnicos de emergencias médicas estatales y municipales, sino también los privados. Actualmente este grupo está conformado por 765 trabajadores de la salud, de los cuales han sido adiestrados más de 300 a través de toda la isla. Durante los talleres se les orienta sobre el virus del ébola, sus síntomas y cómo atender un caso sospechoso de esta enfermedad. Además, se les da énfasis en la importancia de establecer el vínculo epidemiológico del paciente. Tenemos 3 condiciones que son parecidas. Tenemos lo que es el chikungunya, tenemos lo que es el ébola, obviamente, que no lo tenemos en Puerto Rico, gracias a Dios, pero tenemos también lo que es el dengue. Y si tú miras la similitud en la sintomatología de la condición, pues presentan casi todos, son iguales. Dolor corporal, fiebre alta, mareo, dolor abdominal, dolor de cabeza. Así que no todo es ébola realmente. Así que tenemos que buscar esa trayectoria epidemiológica, ese vínculo que tenga el paciente, que haya estado en exposición, que haya tenido contacto con alguna persona que sí haya estado infectado. Esa es la pregunta más importante de todas, obviamente, porque esa es la que va a establecer
Si el caso es sospechoso, es un caso real. Para el paramédico Jorge Cortés, con 22 años de experiencia, la clave está en tomar las debidas precauciones y tomar el tiempo necesario para prepararse. Esto no puede ser a la prisa, porque tenemos el paciente, tenemos que coger el tiempo razonable, que ya no estamos adiestrados para eso, para vestirnos, alguien que nos inspeccione y desvestirnos. El problema aquí del contagio ha sido por desvestirse, no toman las precauciones que nos han enseñado en estos ejercicios que tenemos que tomar. Y entiendo que estamos preparados y estamos seguros. Esto es algo que nos venimos ya entrenando con el pasar de los tiempos. Esto no es algo nuevo. Y creo que estamos seguros y estamos ready para responder a cualquier tipo de sospecha que entendamos que pueda pasar por la enfermedad y eso. Tenemos un traje que es de color gris, un traje Tyvek de la marca DuPont. Es un traje que es con un plástico resistente a fluidos. Todos los repeles, todos los fluidos míos quedan dentro del traje, todos los fluidos externos quedan fuera del traje. Consisten en guantes, nosotros tenemos unos guantes primarios que son de látex, estos son unos poco más fuertes que son de nitrilo, con sellos que son Chem Tape. Es un tape que cuando se moja no se quita y repele el agua. Igual que en las botas, unas botas de seguridad porque tenemos que trabajar en concreto, en sitios arenosos y demás, que no se rompa el traje. Culminado el adiestramiento, los paramédicos y técnicos de emergencias médicas están listos para afrontar un caso real. Su activación podría surgir luego de que se alerte al centro de llamadas del sistema de emergencias 911 sobre la existencia de una situación sospechosa o real de ébola en la isla. Una vez se determine que se trata de un caso probable de la mortal enfermedad, el personal debidamente cualificado sería activado para atender la emergencia siguiendo los protocolos establecidos. Una vez es activado, el caso hay una sospecha confirmada o hay algo que pueda ser real porque es un traslado interhospitalario, el personal tiene que ir ya vestido desde donde sale el comienzo del transporte, donde sea su home base, su base inicial, sale vestido desde ahí hasta llegar a la casa del paciente, trasladarlo. Sí saldría completamente vestido, obviamente es un componente de un crew de 3 personas. El que va a estar guiando la ambulancia nunca va a tener interacción con el paciente, únicamente se va a restringir a la parte de guiar y ser el safety officer, de ver que estas personas que van a manejar el paciente se vistan adecuadamente, se haga un checklist de cotejo de que todos los procedimientos se llevaron a cabo y que la integridad de los equipos está apta para manejar este paciente. O sea, que esa tercera persona que es la que va a guiar va a ser el oficial de seguridad que se va a encargar de todo lo relacionado a la parte de seguridad y nunca va a tocar el paciente, no va a interactuar con él, más allá de ser el manejo de guiar la ambulancia. Para atender el llamado, el personal paramédico acudirá en una ambulancia modular. A través de todo Puerto Rico se cuentan con 6 ambulancias de este tipo serie F. Están distribuidas en Mayagüez, Arecibo, Aguadilla, San Juan, Caguas y Humacao. Se utiliza este tipo de transporte porque es más grande y cómodo para llevar a la cámara de transporte conocida como ISO-Chamber. Estas son camillas desechables de aislamiento que fueron creadas para transportar a un paciente contaminado, manteniendo los vehículos de transporte y las áreas de tratamiento libres de contaminación. Además, han sido diseñadas para crear un flujo de aire negativa cuando se conecta al sistema de filtro de aire EPA. El ISO-Chamber elimina la contaminación cruzada y protege al personal de salud que asiste al paciente contaminado. En el caso del transporte del paciente, de un posible sospechoso, hay tres medidas de protección que estaríamos adoptando. Número 1, si el paciente tiene capacidad de movilidad, está en una etapa inicial, no presenta que esté dolencia, que esté con debilidad generalizada, que no pueda levantarse, el paciente estaríamos poniéndole un traje de Tyvek, que es básicamente similar al que estamos utilizando, se estaría vistiendo al paciente, se estaría pasando a la ISO-Chamber, que es la cámara de transporte portátil, y la ambulancia estaría totalmente encapsulada porque se estaría protegiendo todo lo que tiene que ver con el material en la cabina interior, se estaría encapsulando con papel de plástico de 6 milímetros de espesor para proteger entonces todo el equipo que está en la ambulancia y mantener la integridad de los equipos, que no se contaminen. O sea que estaríamos utilizando 3 medidas de contención básicamente. El traje que se le va a poner al paciente con su mascarilla, el ISO-Chamber, que es la cámara de transporte, y la ambulancia estaría también cubierta de esa insulación del papel de plástico. Una vez el paciente recibe los primeros auxilios, es trasladado hasta un centro hospitalario designado, en donde el personal médico y de enfermería capacitado se hará cargo de su atención y tratamiento. Los preparativos están en marcha.
Más de 2.000 empleados de la Administración de Servicios Médicos y otras agencias gubernamentales han sido capacitados y la orientación es continua para mantenerse al tanto sobre los cambios en los protocolos de seguridad establecidos por el CDC ante un posible caso de ébola, así como para prevenir el surgimiento de un brote. Le corresponde a la ciudadanía mantenerse atenta a los medios de comunicación sobre toda aquella información que le pueda servir para mantenerse debidamente informado y orientado para evitar así el pánico. Mientras tanto, la lucha contra el ébola continúa en Liberia, Guinea y Sierra Leona en espera de que llegue al fin una vacuna efectiva y segura que ponga fin definitivo a esta mortal enfermedad que ha provocado la epidemia más letal de la historia reciente de la humanidad.